y ya está con nosotros nuestra querida Luisa Cantú, que se reincorpora después de sus vacaciones, y también está Jessica Cermeño. Daniela Pastrana no nos va a poder acompañar, ella ahora le tocaron las vacaciones, es decir, llegó Luisa, tocó a Daniela, le pasó el relevo y Daniela tomó el vuelo y se fue, y en lugar de alcanzar el sol, alcanzó un huracán allá, así que pues ni modos. Buenos días, Luisa, Jessica, bienvenidas. Buenos días, qué gusto saludarles. Jessy, ¿cuándo agendas tú las tuyas? Nada más faltas tú. No, ya, la verdad es que ya le dije a Ernesto que pues yo después del 15 de septiembre, ¿verdad? Así que, pues es que sí, me da envidia verlas de vacaciones, no aquí Pues trabajando, sí, ¿verdad? A todos nos da envidia, ¿verdad, Alberto, Ernesto? pues sí, y uno aquí nada más milando, como diría el chinito. Pues yo ya Pues fui sí. por allá. Mi tierra sin Hoy, señal de internet, pero tortilla de harina cachetona muy, muy buena. y bronceada, mira, no, no. Y uno acá como salamandra. Pues, chicas, si quieren, vamos entrando en materia con el primer tema que nos ocupa. Evidentemente, tema obligado, el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, mi querida Luisa Cantú, luces y sombras desde tu punto de vista del informe del presidente López Obrador, así en una generalidad, más allá que abordemos ahorita a detalle. Bueno, en una generalidad, con la reserva de que más adelante daré los datos duros, yo Sí, quisiera sí. decir, en luces, y me parece quizá arriesgado, pero creo que suscribo la parte de que hay una transformación en el cambio de régimen. Y creo que por eso empezó con los temas económicos. Y ahí sí, creo que estoy de acuerdo y son aplaudibles, ahí están los logros. Eh, Tengo aquí, perdón, mis apuntes, no voy a decir los datos específicos, pero por ejemplo, el tema No, de dilo si quieres, también no problem. bueno, digo, para entrar un poco más adelante, porque además casi casi les voy a leer las últimas 3 columnas de Galván Ochoa, pero bueno, ahí están todos los datos duros que creo que vale la pena ver. Sí, una recaudación histórica, por ejemplo, del SAT, porque ahora se cobran impuestos como se debieron haber cobrado siempre y todavía faltan, ¿no? Todavía daba hoy el presidente una cifra de la cantidad de impuestos que las empresas más poderosas de nuestro país dejaron de pagar en tantos años. Y ahí sí dice Enrique Galván Ochoa en su columna, no me acuerdo si ayer o de antier, los ingresos tributarios fueron mayores en 11.3 mil millones de pesos, 2.3% real en comparación con los primeros 7 meses del año anterior. Y obviamente aplaude el trabajo que ha hecho la jefa del SAT. Y creo que esa parte, por ejemplo, sí es distinta. Y creo que a medio sexenio podemos aplaudir que por lo menos hay un esfuerzo y un cambio de discurso en los temas económicos en este sentido. Creo que lo que dijo que ha hecho muchísimo ruido de tomen tecnócratas, o no sé cuál fue la frase exacta, digo, yo no lo hubiera dicho así, creo que sí se lo pudo haber ahorrado, pero más allá, digamos, de la forma, hay algo de verdad en el fondo, ¿no? Y por ahí decía hace unos instantes Ricardo Rafael que se acordaba de la cara y la voz de Agustín Carstens, diciendo que no había manera de subir el salario mínimo porque iba a haber una inflación de locura y ¿no? Todo México no iba a poder pagar las cosas. Y la verdad es que hubo un aumento histórico al salario mínimo y no hubo tal inflación, a pesar ¿no? de otras múltiples crisis por las que estamos pasando. Entonces, creo que el tema económico es de las cosas que más podemos presumir. Dice también Galván Ochoa, perdón que lo cite a ellos, pero me parecen más autoridad que yo en materia económica, entonces mejor me remito a los análisis que han hecho los profesionales. El tema de que la deuda externa de nuestro país, que aunque sigue siendo una locura, se mantuvo exactamente igual que como la dejó Peña Nieto, y que de hecho, tenía por aquí la cifra exacta, ahorita se las paso, pero que pagamos por primera vez una cantidad menor de intereses. Entonces, digamos que por lo menos no la aumentamos más. Y eso también me parece un enfoque distinto. Se criticó muchísimo que no contrajéramos más deuda, pero ahí empieza a haber pequeños resultados y pequeñas diferencias, ¿no? Dice Galván Ochoa que también, por ejemplo, un logro que se puede considerar como económico es el tema de la vacunación récord. Y la verdad es que sí, sin la vacunación no hubiera habido recuperación económica y ahí estamos en el top 10 de los países. Entonces, cuando habló, y creo que hizo bien en empezar por ahí, habló también de la privatización energética, que bueno, ha sido un tema ampliamente discutido aquí y de las reformas que todavía faltan en este sentido. Sí veo y creo que puedo suscribir el tema de que hay un enfoque distinto, digamos, de un proyecto distinto
en lo económico. El tema de los programas sociales, que además es medular para el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo ha sido para esta administración, también tiene ya los datos duros, ¿no? Decíamos cuando salió este último informe del Coneval, lo que decía alguno de los secretarios técnicos, sin programas sociales, la gente que pasó a la pobreza por esta crisis internacional y por la pandemia hubiera sido el doble y ya digamos que subieron a nivel constitucional. Entonces yo sí veo cosas que creo que son aplaudibles, que creo que son datos duros, objetivos, que podemos aplaudir. En la sombra, como decías, Ernesto, veo cosas muy graves, ¿no? Y particularmente en estos días en el sureste, creo que no sé con qué cara sale a decir que no se violan derechos humanos, ¿no? Y no se reprime al pueblo, pero ¿qué tal el pueblo hermano, ¿no? Los países vecinos, porque ahí sí, yo no sé cómo pueden seguir defendiendo el actuar o la contención o desarticulación, porque son palabras que usan, de estas caravanas migrantes en el sur. Todavía en el informe dijo, ¿no? Que ya y lo dijo también el nuevo secretario de Gobernación, ¿no? Una golondrina no hace verano o primavera, o no sé cuál fue la estación que usó, pero bueno, la verdad es que no son excepciones, es el trato sistemático y común a las poblaciones migrantes. Ahí Jessy, que lo ha visto de primera mano, bueno, ustedes también que lo reportean todo el tiempo nos lo podrán decir con mucha mayor precisión, pero no es un video, son muchos, y son las agresiones que logramos captar en video, y me duelen todas, pero las imágenes de los papás y las mamás con sus niños en los brazos, siendo pateados, solo para mí no caben en ningún régimen que se diga distinto. O sea, no lo puedo entender, no cabe en mi cabeza, me parece que es absolutamente indefendible y me parece muy desalentador que el nuevo titular de la Segov tenga como primer discurso defender y actuar y minimizarlo, porque no solo es grave, es gravísimo y es absolutamente contradictorio al discurso que se ha tratado de posicionar. Ahora dice, no se violan los derechos humanos. Yo estoy en desacuerdo, pero también hay que entender que, digamos que que él no sea un violador de derechos humanos, no significa que no se violen derechos humanos, porque además desde la negligencia también hay violaciones. Cuando tú eres la cabeza del Ejecutivo, todo para abajo tiene que responder igual que tú, ¿no? Entonces, es garantizar que no lo viole tu propia gente, pero también digamos que la gente que queda desprotegida por quienes no hacen su labor también es una omisión. Es decir, sí son responsabilidad suya las periodistas y los periodistas asesinados, ¿no? Hoy decía el compañero en la conferencia matutina, son 3 cada mes. No es que tú los mates, pero que tú no los protejas también es una omisión a los derechos humanos. Entonces, bueno, ya para callarme dejaría ahí como esos 2 primeros puntos en luz y sombra. Sí, la verdad es que sí fue un informe que me pareció abundante en datos. La discusión se ha dado mucho en el sentido de que, bueno, eso ya lo había dicho y la verdad es que sí es cierto. El presidente López Obrador, pues más bien lo que hizo fue un resumen de sus conferencias mañaneras, me refiero al día de ayer, Jessica. Pero hay algunos datos que me parecen importantes. Uno, bueno, en términos en materia económica, no acabo de entender cómo mantiene el presidente López Obrador la idea de incluir a las remesas como parte de las cuentas nacionales del gobierno federal. Eso habría que revisarlo, no sé, si bien son una inyección de dólares, no necesariamente corresponden a una buena gestión de un Estado, pero bueno, eso ahí está, como tampoco lo es el hecho de que se presente de nuevo como parte del desempeño del gobierno federal, que la bolsa de valores tenga una cifra récord, habrá que revisarlo ahí. Pero más allá de eso, a mí también me llama la atención esta parte política, si te parece, a reserva de escuchar, por supuesto, tu opinión sobre el informe, esta frase de tengan para que aprendan, con las mismas datos, pues, de optimistas en el desempeño económico, y había por ahí en Twitter, no cuánto quien recordara algunos mensajes de los opositores y de quienes en 2018 pronosticaban una catástrofe si ganaba López Obrador. Hay un tuit por ahí de Loret de Mola, que perdón que lo incluya, pero me parece muy representativo, donde dice que, tomen nota, hoy 17 de junio de 2018, el dólar está a 22 pesos. En diciembre, que López Obrador entre a la presidencia, va a estar en 25 y muy probablemente para 2021 va a estar en 35 pesos. Eso pronosticaba este personaje tan cuestionado en 2018 y como él muchos, y la realidad es otra. ¿Cuál es tu mirada, tu percepción de este resumen informativo, el resumen de las mañaneras? Perdona que utilice la expresión, Jessica. Mi querido Alberto, la verdad es que
yo creo, voy a empezar un poco con el esquema de Luisa, si me lo permiten, como empezando primero con las luces y luego las sombras, que creo que es la manera en que podemos darle un poco más de análisis a esto. Sin duda, yo creo que no es la catástrofe que los opositores de López Obrador quisieran contar, ¿no? Aunque ha habido bastantes datos económicos que a lo mejor podrían espantar en rollos de inversión, ¿no? A pesar de que el presidente López Obrador dice que la inversión extranjera está en el récord, pues eso habría que revisarlo parte por parte, ¿no? Para ver si es todo así, tal cual lo dice. Pero, por ejemplo, las cifras que da, que a mí sí me preocupaba mucho en el sexenio pasado lo que estaba ocurriendo con el robo de combustible. Él dijo que se ha reducido en 95%. Yo creo que aunque fuera una reducción menor, me parece algo muy importante de este gobierno que ha logrado al menos detener ese delito que es le pega tanto a la economía. Por ejemplo, también creo que hay que resaltar la deuda, ¿no? Que él es algo que él ha dicho que México no se ha endeudado y que ya lo decía Luisa, gracias a la buena recaudación que ha habido, que se han logrado que todos estos créditos fiscales, que esto de créditos desde ahí hay que cuestionarlo, ¿no? Pues aquí le dan un crédito fiscal para que no pague nada, ¿no? Eso no es un crédito, eso es otra cosa, pero entonces el presidente, este gobierno ha logrado que eso se logre, digamos, superar, que no sea parte de uno de los déficits de este país y yo creo que eso es algo importantísimo. Ahora, sobre lo que dice de las remesas, a mí también me llama mucho la atención, porque sin duda las remesas en este sexenio han roto todos los récords. Algo que no se esperaba por la pandemia, que de hecho nosotros esperábamos que quizás porque la gente no tenía trabajo en Estados Unidos iba a empezar a guardar ese dinero para sí y ya no traerlo a este país, pues resulta que se ha conseguido y no es un logro de gobierno, a pesar de que sea, y eso hay que mencionarlo todas las veces, por eso López Obrador lo tiene que incluir, que es la mayor aportación de divisas que existe en este momento por encima incluso de la actividad petrolera que él tanta importancia le da. Entonces, obviamente tenía que incluirlo, pero que lo haga de esa manera, ya empezamos a ver críticas. Por ejemplo, un líder de los paisanos en Chicago ya dijo que, pues, ¿cómo puede ser que mencionen esto como un logro si hay tan mala atención en los consulados mexicanos? Ustedes saben que en los últimos días ha habido problemas en los consulados porque no se está atendiendo a la gente en distintas ciudades de Estados Unidos. Entonces, ahí está el claroscuro. Yo también creo que tampoco tendría que incluirse, ¿no? Y sin duda también, ya dijo Luisa lo que está ocurriendo en materia de migración, y me parece desafortunado que él diga, porque sí es muy desafortunado que en un momento tan complejo como lo que está ocurriendo en la frontera sur diga que solamente esa vez se ha violado los derechos humanos de los migrantes. Hoy en la mañana, ya no sé si quieran que lo hablemos después eso, pero sobre lo que dijo en materia migratoria esta mañana y que prácticamente lo que dice es que lo que van a buscar es que los migrantes se mantengan en el sur-sureste, y ayer ya el Instituto Nacional de Migración hace este comunicado donde dice que lo que quiere es un campamento para haitianos, ¿no? Mientras vemos las imágenes, el último operativo fueron 70 personas detenidas en Mapastepec, con lujo de violencia en la noche. Tú ves los videos y la gente tirada en el piso, un exceso de violencia que ya la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en materia de refugiados ya dijo que es exagerado. Entonces, quizá, no sé si hubiera sido mejor para él omitirlo, ¿no? El dato, ¿no? Ya después vemos en el informe que son más de 7,000 elementos que están encargados en la frontera sur solamente para detener esto. Entonces, fue desafortunado, me parece, y no puedo dejar de mencionar que él vea como un logro en general que los homicidios se hayan reducido en un punto y tantos %, ¿no? Que se haya logrado frenar este incremento en la violencia, cuando en realidad pues sabemos que eso no es suficiente, ya lo hemos visto aquí. Sí reconoce que los feminicidios han aumentado, ¿no? Pero ya empezamos a ver pues a organizaciones de la sociedad civil que básicamente lo que dicen es que no es suficiente lo que está ocurriendo. Entonces ese tipo de cosas hay que ponerles como un punto rojo, ¿no? Ya el Centro Pro de Derechos Humanos dijo que pues no se están respetando los derechos humanos en distintos ámbitos. Entonces creo que fue, y es un poco, yo no sé cómo lo sientan ustedes, pero desde que salió su volumen, que aquí lo tengo por cierto, ¿no? A la mitad del camino, él ha dicho ya varias veces que que él ya se puede retirar, que está satisfecho con lo que ocurre, que
pues ya está como con la satisfacción del deber cumplido y por supuesto que le faltan 3 años a este gobierno. No sé qué opinan. Bueno, pues sí, hay un tema ahí del presidente que ha estado hablando pues sobre él. Uno, creo que el dato es duro, el presidente ya midió, él sabe que en la consulta pues la gente lo va a respaldar, tendría que pasar una hecatombe memorable para que eso no sucediera. Y ayer comentábamos un poquito, Luisa, Jessica, que veíamos a un presidente incluso un poco más beligerante, pues ya más echado para adelante en esta segunda recta, lo que se avecina de su periodo de gobierno hasta el 2024, y está tomando ya acciones pues, más fuertes. Creo que va por todas las canicas de lo que él considera que es lo mejor para el país. Y en esa lógica, ahorita que mencionabas esta parte de los migrantes, no sé, Luisa Cantú, ¿cuál es tu valoración en este sentido? El posicionamiento que en términos reales asumió México desde que Donald Trump amenazó con el tema de los aranceles. Es una decisión, me parece, ya estructural del gobierno del presidente López Obrador. México se mantendrá, seguirá conteniendo a los migrantes en lo que resta del sexenio. El presidente López Obrador decía hoy, es que nosotros tenemos que protegerlos. Ese es un término que usa, me parece un término que no comparto. Es tratar de darnos un enfoque distinto. Dicen, pues antes había mucha inseguridad, hay mucha inseguridad para los migrantes, es una manera de protegerlos. ¿Cuál es tu valoración de la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, bueno, primero creo que el foco ha estado puesto mucho en la Guardia Nacional y antes en las violaciones desde el crimen organizado y desde el ejército, pero creo que estamos hablando muy poco del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y más bien habría que hacer una revisión profunda, como dice Jessie, a estos campamentos, pero en general a absolutamente todas las oficinas que han permitido estas atrocidades por años. Creo que, o al menos yo, solo puedo especular sobre si hay o no un acuerdo entre el presidente López Obrador. Ahora, como dice Jessie, hay más información sobre este acercamiento con Trump en este libro. También ahí hay buenos chismecitos de Cienfuegos, de Evo Morales, ¿no? Creo que también supo muy bien jugar esa carta. Pero bueno, en el tema específico de migración, creo que solo podemos especular, aunque son coincidencias muy raras, sobre si hubo algún pacto primero con Donald Trump y ahora con Joe Biden de aranceles o vacunas a cambio de contener la migración, pero sin duda es sospechoso, porque además sí fue una de sus promesas de campañas, sí fue, como recordaba Julio Astillero en su columna de ayer, un tema como presidente electo, y lo era hasta que empezó a tener estos acercamientos con Washington. ¿Qué está pasando en Washington y particularmente con, digamos, como la demografía de las caravanas, ¿no? Por supuesto que no tienen problema en que lleguen las caravanas de hombres jóvenes a los que pueden explotar por salarios muy bajos, pero sí tienen problema en que lleguen estas caravanas de mujeres y de niñas y de niños que están reportando, que reportaba el Instituto Nacional de Migración en estos días, un aumento. ¿Y por qué? Pues claro que no tienen razones humanitarias ni tienen razones, ¿no?, intereses en Centroamérica y las causas de la violencia, sino económicas. Digo, no es ninguna sorpresa, pero sí creo que, digamos, el cambio de estrategia y de pensamiento de Joe Biden y un poco en México tiene que ver también con quiénes están migrando ahora. Y tendría que ser más bien, yo no sé si decías que no estás de acuerdo con la palabra protección. Yo creo que yo sí estoy de acuerdo con la palabra protección. Creo que también hay que entender que ya no solo somos un país de tránsito, sino un país destino, como que seguimos pensando que solo quieren cruzar por México, y la verdad es que no es cierto. Creo que hay mucha población. Sí, déjame nada más hago esta precisión. Yo me refiero a que el presidente dice, los estamos deteniendo para protegerlos. Ya. En esa es la parte que yo no comparto ni le creo, ¿no? Honestamente, ¿no? Con todo respeto, como dice el clásico. Sí, y menos con los videos de cómo les están deteniendo, ¿no? La verdad es que ese uso ilegal de la fuerza pública, pues por supuesto que no habla bien de ninguna administración. Entonces, digo, yo por supuesto que no creo que les detengan para protegerlos, porque además protegerles ¿en dónde o de qué? O como que
creo que falta información, digamos, ahí para sostener ese discurso, ¿no? No puedo especular de si hay un pacto o no con Washington, pero también creo que ha sido muy irresponsable entonces Joe Biden al venderse como el presidente de las migraciones, ¿no? Y de otra vez ya van a ser bienvenidas todas las personas. Primero había dicho que iban a evitar esta política de espera en México, ¿no? Ya cambió también ahí ese discurso, que iban a evitar estas como pues especie de brigadas ilegales de deportación ahí en la frontera que reportaba Eunice Rendón en estas últimas semanas. ¿Para qué dices que les vas a dar la bienvenida y se organizan estas caravanas y a la mera hora solo vas a pedir que se repriman en el país anterior, ¿no? Y bueno, por supuesto que México esté haciendo ese juego es sumamente lamentable. Entiendo y creo que lo reafirmó hoy el presidente el tema de que hay que atender las causas, de que por supuesto que lo ideal sería que nadie tuviera que dejar su país de origen, a su familia, a su, ¿no?, territorio, y demás. El tema es que las causas que están vendiendo como causas de origen no son las verdaderas causas, pues no es un tema de llevar jóvenes construyendo futuro para que los jóvenes se ocupen en algo que no sea el crimen. Hay que evitar que haya crimen organizado para empezar, ¿no? El surgimiento, que haya armas, que la pobreza orilla a la gente a tomar esas decisiones. Y sí, digamos que la pobreza sí es algo que está en su agenda, pero no qué la está causando. Ahora está muy vivo el tema en Guatemala, ¿no? Estos juicios a dos exgenerales, después de ya haber enjuiciado a Ríos Montt por el tema del genocidio a la población indígena, no podemos obviar el papel que ha tenido Estados Unidos en estos temas, ¿no? Entonces me parece como hasta hipócrita, decía el presidente, no sean hipócritas, ¿no? No den un discurso sabiendo que es falso, le decía a los presidentes anteriores, pues esto es igual, no digan, ay, vamos a llevar un par de programas que han sido exitosos en nuestro país a Centroamérica, cuando es como poner una curita a algo que sigue siendo una herida que se va abriendo y abriendo, y en la que la verdad ambos países están participando. Yo ahí creo que nos estamos aliando del lado equivocado para contener la migración, porque no nos podemos aliar con Estados Unidos si queremos resolver las causas de fondo en Centroamérica, ¿no? Y ahí me parece también completamente incongruente con la política que ha manifestado públicamente el canciller Ebrard, que es de voltear a ver hacia otros lados, ¿no? Pues vamos a hacer una alianza latinoamericana, hagámosla de verdad, ¿no? Empezando por estos temas que tendrían que ser medulares. Que tendría que ser medulares, y uno de los puntos centrales, Jessica, sobre este punto, es que no todo puede quedarse en el discurso, porque hay acciones muy concretas que ocurren ahora mismo y que pues van en sentido contrario al optimismo y el planteamiento de proteger a los migrantes. Hay, por ejemplo, este caso de los vuelos que ya llevan varias semanas que despegan con migrantes que están solicitando asilo en Estados Unidos, y que el gobierno de Joe Biden simple y sencillamente los sube a un avión y los manda a Tapachula o a Villahermosa. De ahí los baja, los recibe en el Instituto de Migración en autobuses y los va a arrojar, porque es la palabra, a lugares como El Ceibo, en la frontera con Guatemala y México, sin atender siquiera las mínimas revisiones sanitarias de un eventual contagio de COVID, y eso que el argumento de Estados Unidos es que lo están deportando de forma express por el llamado Título 42, esta disposición de Donald Trump para cerrar las fronteras y expulsar a los migrantes con el argumento de evitar contagios de la COVID, de la pandemia de la COVID-19. Y el gobierno mexicano, yo no he visto un pronunciamiento claro sobre este tema, ni otro, ni tampoco sobre la contratación de vuelos de charteros, entre ellos algunos como Magni Charter del gobierno mexicano, para llevar también migrantes del norte hacia el sur. O sea, como que todas las acciones están en sentido contrario al argumento central de que los queremos proteger, Jessica. Y además, quiero agregar ahora, perdón por extenderme, un elemento también que también es ausente en el discurso: la responsabilidad de los gobiernos de Centroamérica en esta situación de resolver la crisis migrante. ¿Cómo ves tú, para ir cerrando ese tema, si me lo permites, Jessica? No, es que concuerdo totalmente contigo. O sea, ese tipo de cosas que ocurren, de que prácticamente ni les avisan a los migrantes que van a ser no solo sacados de Estados Unidos, sino llevados hasta el sur de México. Nosotros hemos entrevistado compañeros míos, a gente que va saliendo del avión y dicen, es que a nosotros ni siquiera nos avisaron que nos iban a traer a México, ¿no? Eso es sin duda algo muy importante, y también hay que recordar qué pasó un día después en la mañanera, después de que la decisión judicial de que quédate en México pues volviera a ser instaurada desde Estados Unidos. Le preguntaron al presidente López Obrador y dijo, siempre que hay uno está esperando que el presidente diga algo, y siempre se remite a lo que diga la Cancillería.
lo que diga relaciones exteriores. Esa es la línea que tiene sobre la relación con Estados Unidos. Y el día de hoy, cuando le preguntan directamente, Sara Pablo de Grupo Fórmula le pregunta sobre la caravana, ni siquiera reconoce la presión estadounidense, ¿no? Lo único que dice es por los derechos humanos de los migrantes, que efectivamente, desgraciadamente, eso no tiene sentido. Ahora, también hay que hablar que muchos de esos migrantes, al ver cómo están todos los albergues saturados en el norte del país, sí están buscando quedarse en México. A principios de agosto, la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la encargada de dar los permisos, dio una cifra que son 40,000 personas entre enero hasta agosto que están solicitando refugio en México y que se están tardando, lo decía una funcionaria en una entrevista, una funcionaria de la Comar, habemos de 30 a 35 personas en la oficina de Tapachula que estamos viendo esto, pues claramente es súper, se necesita una mejor manera de que ellos pues se atienda este problema, porque lo que ocurre, y yo tenía un testimonio el día de ayer en Univisión, uno de los migrantes que su esposa en esta semana, no el día de ayer, su esposa fue detenida por los agentes migratorios en Mapastepec. Él es guatemalteco, ¿no? Le decía a uno de nuestros colaboradores de video, es que yo, yo me quiero quedar en México, pero llevo 10 meses esperando la respuesta de la Comar en Tapachula. No puedo trabajar. Entonces, lo que se me ocurrió es venirme con los migrantes. O sea, él no es que quisiera irse a la caravana de entrada, no es que busque irse a Estados Unidos, solo buscaba la respuesta de la Comar, pero pasó tanto tiempo que decidió irse con los de la caravana. Dice, yo nada más porque es más barato, porque yo no tengo dinero para trabajar. Te das una idea de cómo está la situación tan compleja. Ahora, algo que sí hay que reconocerle al gobierno de López Obrador es que ha tenido respuestas distintas a los problemas de siempre con Estados Unidos. El ejemplo, ya lo hemos contado aquí, es esta demanda contra las empresas que hacen las armas, ¿no? Esta mañana el presidente López Obrador lo que dice es, yo lo que quiero es que estén, ya sea en el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y lograr que Estados Unidos acepte visas temporales de trabajo, que se vayan 6 meses, una migración regulada, controlada, si es que no podemos dejar que no migren, ¿no? O sea, si ellos van a migrar, pues por lo menos que sea de una manera ordenada. Y dice, yo la próxima semana voy a volver a insistir con el presidente Biden para que haya una respuesta así. Y sin duda, así como bien decían, que está totalmente alejados los gobiernos de Centroamérica de las soluciones, no les interesan en realidad ni hay ninguna propuesta. Me parece que el presidente López Obrador sí tiene una propuesta al respecto que Estados Unidos pues ni siquiera ha querido considerar, ¿no? Entonces, lo que sí hay mucha gente que dice que por qué se están dejando entrar, porque digamos que el problema ahí está, eso es lo que tenemos que entender, que la gente no va a dejar de moverse hacia el norte, sino más bien tenemos que encontrar otras alternativas, pero sin duda no podemos dejar a una persona esperando un año a ver si le dan asilo. No podemos hacer lo mismo que hace Estados Unidos. Yo es mi punto de vista y creo que el gobierno se esperaría otra respuesta del gobierno. El presidente López Obrador, esto de las visas, a mí me parece por lo menos una solución distinta a lo que se está planteando. Habrá que ver qué dice Estados Unidos. Ya, pues gracias Jessica. Luisa Cantú, tenemos un presidente que al presentar su tercer informe de gobierno, pues se presentaron además las encuestas de las eras, que te voy a pedir. Por ahí tenemos 2 imágenes, mi querido Leonardo, de cómo entró el presidente Andrés Manuel López Obrador a su tercer informe de gobierno, y eso lo quiero conectar precisamente con pues, las encuestas de los presidenciables, ¿no? Porque finalmente pues todo está vinculado. Esa es la de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, pues como uno puede observar ahí, me parece además un manejo de la encuesta interesante. Pero usted aprueba o desaprueba al presidente. No, estoy viendo yo la otra, perdónenme usted, soy yo el que está equivocado acá. Esa mera, perdón. Andrés, ya se me cerró ahora mismo. Esta encuesta, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador?
y en los 100 días, de los 100 días al tercer informe de gobierno. Antes era un 80%, ahora está en un 67%. ¿Cuál es tu valoración ahí, Luisa Cantú? Sabemos que hay un proceso de desgaste normal en cualquier presidente, pues este es el resultado de la encuesta de la aprobación con el presidente López Obrador, y después cómo se empiezan ya a perfilar algunos precandidatos que quieren ahí, ya tres sabemos que tenemos muy claros: Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que también ya se empiezan ahí a asomar. Ya colocaron también ahí a Tatiana Cloutier, entre otros de los elementos. ¿Cuál es tu valoración, uno, de la entrada de esta encuesta que hay sobre el presidente López Obrador y de estos presidenciables con este juego que les va dando el presidente López Obrador de una manera, me parece, muy estratégica? Bueno, le da juego a algunos y uno se colocó solito, ¿no? Ricardo Monreal, pero bueno, ya llegaremos a eso. Creo que, bueno, me parece, la primera, creo que hay dos partes, digamos, para analizar con las encuestas que han salido esta semana. La primera es efectivamente la evolución de la popularidad o impopularidad del presidente López Obrador, y la segunda, lo que dices, las y los presidenciables, pero sobre todo la intención de voto por partido político. Me parece que ahí está el meollo, porque sí, claro, Morena sigue siendo muy superior en popularidad al resto de los partidos políticos, pero si la oposición va en bloque, en los porcentajes que presentó Reforma, la oposición podría ganarle a cualquiera de estas presidenciables o hombres o mujeres, ¿no? Antes de pasar a eso, quisiera decir también, regresar a la primera, ¿no? A la de aprobación y evolución. Estaba viendo el poll of polls, o el promedio de encuestas, digamos, que hace Oráculos a 32 meses en el cargo de otros presidentes. Me llama la atención porque mucha gente, o muchas veces hemos dicho que Andrés Manuel López Obrador es un presidente inmensamente popular, y lo fue, creo, por el porcentaje, digamos, de votos con el que ganó, irrefutable, ¿no? Pero si vemos el porcentaje de popularidad de acuerdo a las encuestas, y ahí es el punto que voy a hacer, por ejemplo, Felipe Calderón tenía en este momento 65% de popularidad contra 61% del promedio de encuestas de AMLO. Vicente Fox, 59%, Zedillo tenía 57% y Enrique Peña Nieto, 35%. La verdad, el único que fue en picada hacia abajo fue Peña Nieto, que empezó con 54%, insisto, promediando todas las encuestas, y terminó en 23%. Pero, por ejemplo, Zedillo terminó su sexenio en 67% de popularidad, Vicente Fox en 62% y Calderón en 58%. Entonces, a mí creo que hay una distancia grande entre lo que podemos platicar en la calle con la gente que nos encontremos, y también depende dónde nos la encontremos, y lo que dicen las encuestas. Me parece muy curioso, por ejemplo, que ya entrada la guerra contra el narcotráfico, las encuestas publicadas en los periódicos hayan dado un promedio de 65% de popularidad y aprobación a Felipe Calderón. Y ahí volvemos al tema de qué tanto o qué miden las encuestas y qué tanto nos sirven de verdad, ¿no? Porque también sabemos quién hace las encuestas y cómo se hacen las encuestas. No es lo mismo las que se hacen por teléfono que las que se hacen presenciales, ¿no? Que las que se hacen por cualquier otro tipo de método, y en este momento tenemos, digamos, pocos datos de los presenciales, que en teoría son los más certeros con estos como algoritmos de muestras, porque hubo una pandemia, ¿no? O sea, ahí yo pondría en duda, siempre que vemos encuestas o promedios de encuestas, porque la verdad es que si algo nos han enseñado los últimos años es que las encuestas no son necesariamente certeras, ¿no? Entonces creo que hay que tener otros métodos de medición, todavía no sé cuáles, pero creo que hay que tenerlos. No la revocación de mandato, porque creo que la revocación de mandato tiene el fin de revocar el mandato. Ahí digo, ya vi por ahí en el chat que están diciendo que amanecí muy contraria, pero no, más bien creo que es que más bien hay temas ahorita que se me juntaron. Ay, qué bueno que ya le toca una ahí a Luisa. Sí, está bien, no. Está bien. No, y está bien. La verdad es que no le veo sentido, por ejemplo, a este ejercicio. Sí le vi a otros de participación democrática directa, pero creo que hay que aprovechar los mecanismos para lo que son, ¿no? Como, porque si vamos a estar reafirmando el poder de toda la gente por la que votamos a la mitad de sexenios, pues creo que sí es un desperdicio de recursos. Habría que guardarlos para cuando queramos efectivamente revocar a una persona. Y en este caso, pues creo que no es la situación, sino ya se estaría convocando. Entonces, bueno, dejar ahí solo la duda sobre cómo se mide la popularidad de los presidentes y qué tan certera es, considerando
cómo se hacen las encuestas y quién las hace. Lo que también creo que vale la pena es, por ejemplo, lo que publicó Reforma, que creo que hizo mucho ruido ayer o antier, no me acuerdo exactamente, dice, arranca Morena adelante. Efectivamente, Morena tiene hoy un 43% de preferencia. La pregunta es, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría? Morena tiene 43% y eso, digamos, en lo aparente, ya le daría un gane, ¿no? Bastante cómodo. Pero si vemos que el PAN tiene 20%, el PRI 19% y Movimiento Ciudadano 5%, una alianza de la oposición ya los deja prácticamente en empate técnico, ¿no? O quizá hasta un poco rebasados. ¿Qué es lo que pasó aquí en la Ciudad de México? Para nada fue que, creo yo, hubiera un voto muy evidente de castigo, solo hubo una alianza más efectiva, porque si una votación anterior hubiéramos sumado al PRI a la alianza PAN-PRD, también hubiera habido mucha más dificultad para Morena en muchas alcaldías que ganó. Y creo que aquí va a estar muy interesante, digamos, la capacidad de pactos que tengan, y ahí Olga Sánchez Cordero pues tendrá un papel muy importante en las cámaras con el resto de los partidos, porque con este empate, que nos quedaríamos a 44, 43 entre oposición y Morena, el Partido Verde, que en este momento tiene un 4% de intención de voto, el PRD, que tiene un 3%, el PT, que tiene un 3%, van a ser partidos aliados sumamente estratégicos. Entonces creo que no se van a querer pelear con estos partidos chiquitos que tanto criticamos por sus métodos, bueno, específicamente al Verde, rumbo a la siguiente contienda presidencial en el 2024, justo porque van a ser quienes terminen definiendo, creo yo, o por lo menos con esta data disponible, quién gana. Y bueno, nada más para cerrar, pues sí, Claudia Sheinbaum se perfila, por lo menos en los promedios de encuestas, bastante más adelante, pero bueno, hay unos que dicen que Margarita Zavala tendría el 17%, ¿no? Que yo no sé esa cifra de dónde pudo haberse sumado. Entonces, nuevamente, las encuestas con toda la reserva. Con toda la reserva y también las circunstancias en las cuales se realizan. Es cierto que Calderón, Zedillo, tuvieron algún porcentaje de popularidad. Carlos Salinas también tenía un altísimo porcentaje de popularidad cuando cerraron su gobierno. La diferencia fundamental, Luisa, Jessica, es que ellos no tenían en contra todos los medios, ni tampoco una campaña de veneno, de odio, como la que ha habido en estos 3 años. Y a pesar de eso, se mantienen estos números de popularidad del presidente López Obrador. Habrá que también incluir ese elemento. Y también hay que incluir otro elemento para pedir tu opinión, Jessica. Otro elemento que inclusive los medios que estarían felices con una caída y un declive brutal de López Obrador, pues han tenido que reconocer los números, porque yo no dudo ni tantito que la intención de hacer una encuesta lo más estirada posible para perjudicar los datos al final del día, y a pesar de ello los resultados pues son los que dan. Hablo, por ejemplo, del caso de Reforma, ¿no? Que a pesar de ello le está teniendo que dar un reconocimiento de 60% de popularidad al presidente López Obrador. Y también, por supuesto, yo entendería también esa idea muy peregrina, o más bien muy de la política mexicana, de los medios sobre todo, de empezar a perfilar ya a los candidatos, a los posibles candidatos, ¿no? Ahí me llama la atención de por qué siguen insistiendo Reforma en postular a Margarita Zavala como presidenciable. Eso responde más a un deseo más psiquiátrico que cualquier otra cosa de los reformos. Pero bueno, ahí ya cada quien, es mi opinión, mi opinión. No sé, Jessica, ¿tú cómo la ves para no seguir regando el tepache, como dicen por ahí? No, yo creo que más allá de las encuestas, o sea, López Obrador es una persona muy popular. ¿Y por qué es popular? Y eso es innegable. La gente le sigue creyendo porque es alguien que viaja, que se acerca a los lugares, es alguien que conoce México, es alguien que puede hablar, por ejemplo, en sus chistes, lo que comen en ciertos lugares. A mí me gusta cada vez que habla de, por ejemplo, el pozol en Tabasco, en Chiapas, que es muy importante, por ejemplo. Tiene ese tipo de cosas que la gente sabe que él sabe de qué está hablando, por lo menos. O sea, eso sin duda es algo que los otros presidentes, lo que dijeran las encuestas, la verdad es que no lo tenían, ¿no? Eso estoy segura. Por ejemplo, hoy en la mañana que estaba hablando, que decía, me estaban preguntando hasta de mi panza. ¿Cómo dijo lo de mi panza hoy en la mañana? ¿No? Que te da risa y simpatizas con él. Y cuando pone a Benito Bodoque, cuando recuerda que él comió con Carlos Monsiváis y que Monsi perdió los caminos de la vida,
son ciertas cosas que te dejan ver que detrás del presidente de la República hay muchas vivencias entrañables. Y a mí me parece, sin duda en general, que la gente sigue confiando en él, le sigue creyendo, y eso, la verdad es que quien quiera hacer menos eso, pues me parece que está en un error de análisis y en un error de todos tipos, ¿no? Ahora, lo que sí creo de las encuestas es que efectivamente van a empezar a hacer mucho ruido con los presidenciales. Y no creo que sean precisamente los medios los que están empezando a hablar ya de presidenciales. O sea, está Marcelo Ebrard tomándose las fotos con los afganos, y no porque un medio de comunicación a favor o en contra le haya dicho, oiga, tómese la foto con los afganos, ¿no? Por ejemplo. O que Claudia Sheinbaum cada vez la vemos más en los eventos, ¿no? Si no es por el inicio a clases, es por la reconstrucción, que viajó hasta Chiapas para presentar el programa, ¿no? Y ahora, ayer veía yo esta transmisión oficial del informe, y por supuesto que Claudia Sheinbaum estaba en la primera línea, ¿no? Junto a la primera dama. O sea, no son cosas que los medios de comunicación hagan, ¿no? Sino más bien ya son prácticamente los aspirantes a candidatos, ¿no? Que ya están empezando a poner sus fichas. Ahora, por ejemplo, en el caso de Tatiana Cloutier, siempre lo ha dicho que ella no la mencionen, pero hay otros que no han dicho nada, ¿no? Y que hacen sus comidas y que después dicen, sí, yo sí quiero estar en la boleta, ¿no? Y vamos, independientemente de quién esté, creo que en Morena va a ser muy interesante ver cómo perfilan el candidato presidencial, porque estábamos acostumbrados, sobre todo con el PRI, a que pues, los soldados del presidente no decían nada hasta que el presidente decía tú, ¿no? Ahora vamos a ver cómo va a ser el mecanismo, pero sin duda que cualquiera de los que quiera ser candidato de Morena a la presidencia va a ser como todos los candidatos anteriores en la era de López Obrador, que es aprovechar la gran popularidad que tiene el presidente. Y sin duda, para mucha gente, la simpatía del presidente será más importante que incluso las propuestas que pueda tener algún candidato, ¿no? Es lo que yo lo creo, y la verdad es que yo como periodista estoy como muy interesada en ver qué va a pasar, cómo va a ser esto, y sin duda, yo insisto, faltan todavía 3 años, pero México es así, y creo que López Obrador deja ver que está contento con las encuestas por esta tranquilidad que se le ve, ¿no? Creo que incluso respondiendo a los temas complicados de su administración, él se sabe querido, y la gente se lo ha hecho ver en distintas maneras, ¿no? Ahora veía yo una petición en el Instituto de Acceso a la Información Pública que pedían por favor una fotografía de López Obrador, una familia, un señor, porque decía que quería tener la foto en un marco en su casa. Yo quiero ver qué otro presidente ha logrado eso, por lo menos, digan lo que digan las encuestas de quien sea, ¿no? Creo que es algo que nosotros palpamos en el día a día, y que eso es, López Obrador así es, y habrá que ver qué candidato pues, le saca más raja política a eso. Bueno, yo quiero una foto de Calderón, de Peña, de Fox, Luis Echeverría, pero en la cárcel. ¿Se la pido al INAI? Digo, porque no veo otra forma. No, si se lo pide la fiscalía, pues ya no se hizo nada, pues. Pues por eso. Oye, pues bueno, ahorita escuchando a Jessica, pues más bien cada vez que cerremos esta mesa, pues vamos a decir, pues ya vámonos por las guajolotas, y el champurrado, a ver si así todavía se nos incrementa más. Oye, me quedo pensando ahorita que estás diciendo, ahorita que Jessica hablaba de Claudia Sheinbaum, me gustaría pasar a este siguiente tema. Luisa Cantú, pues tiene ahora Claudia ahí una rebelión o un berrinche, no sé cómo calificar, de estos alcaldes que dicen no aceptamos reunirnos con Claudia Sheinbaum de 1 a 1, queremos ir todos en bloque. En fin, son solo muestras de lo que se avecina para Claudia Sheinbaum en esta administración. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo estás leyendo este posicionamiento y esta actitud que están teniendo los nuevos alcaldes de oposición, Luisa Cantú? Pues creo que justo donde no pongan ellas y ellos la atención. Ahorita decía Jessie algo muy importante que creo que a veces obviamos, que es no hay que irnos con la finta de lo que se nos está presentando. Ya veíamos, ¿no? Esta popularidad artificial de presidentes anteriores, inflada por encuestas hechas a modo o por medios de comunicación a modo, lo mismo que el tema de Margarita
Zavala con Reforma. Es decir, a veces los medios o los políticos y las políticas colocamos, ¿no? A veces a propósito, a veces sin querer, el foco de atención en ciertas cosas. Entonces, me parece muy interesante que la mayoría de los alcaldes, o varios de ellos, y las alcaldesas electas que fueron a enfrentarse con los policías a la asamblea, pues han sido diputados locales o diputadas locales, ¿no? Y saben perfectamente cómo funcionan los resguardos. Yo lo sé porque cubrí la asamblea muchos años y sé perfectamente que muchas sesiones tienen resguardo policial y no pasa absolutamente nadie, que no tenga una credencial o que no tenga un oficio que le permita ingresar a este recinto. Si empujas, siempre creo que está muy mal la violencia, pero creo que es conocimiento previo que tenían. Es decir, si auténticamente hubieran querido entrar a una reunión, el procedimiento burocrático era otro, no ir de esa manera. El actual policial creo que en general siempre debe evaluarse, nunca debe ser una respuesta violenta, pero por lo que se ve en los videos fue como un momento de mucha confusión. Ahora, le preguntaba yo a Mauricio Tabel, alcalde electo de Miguel Hidalgo, ¿cómo sabes o qué te hace pensar que la orden vino de Martí Batres? Porque andaban hasta anunciando su renuncia, ¿no? Y me dice, pues es que en los jaloneos yo le pregunté a un policía, ¿quién te dio la orden? Y el policía me dijo, vino de arriba. Y de alguna manera eso para él fue Martí Batres que renuncie, ¿no? Yo la verdad, pues no, la relación no la encuentro, no sé cómo una cosa significó la otra, pero bueno, eso es lo que ellos y ellas estaban denunciando. El tema central era que iban a pedir que no se aprobaran ciertas reformas en el Congreso. Y creo que más bien eso es lo que debimos haber discutido, ¿no? ¿Qué estaba pasando en este extraordinario? ¿Cuáles son las facultades que dicen que les están quitando? Porque, bueno, varios de ellos y varias de ellas tienen ahí un tema de corrupción inmobiliaria importante y era, por ejemplo, uno de los temas que se estaban discutiendo en la Asamblea. Yo creo que sí hay que quitarles todas las facultades en ese sentido, porque ¿con qué cara, no? Mauricio Tabe, que pertenece al grupo de Jorge Romero, por ejemplo, y de Santiago Taboada, la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez, bueno, ahí está el edificio que explotó hace un par de semanas, los edificios que se cayeron en el sismo, ni se diga de Mítica y el resto de las torres que se están construyendo, la corrupción inmobiliaria ha sido brutal en ese grupo panista. Entonces, les quieren quitar facultades, pues qué bueno, ¿no? A ellos les parece un atropello de sus derechos como alcaldes electos. Habrá que dar el debate de la forma correcta. Pero para esto iba con que creo que ya vimos que pues va a ser un show. Vamos a tratar de poner la atención donde no está para que la ciudadanía se confunda y para que esto parezca un choque de fuerzas mucho más que de temas de fondo, como creo que eran esas discusiones, ¿no? Bueno, ya digo, para cerrarlo el tema, pues también ahí de los oficios. El oficio se presentó, fue la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, la panista, que solicitó este resguardo en la Asamblea. Entonces me parece que no hay mayor discusión de que verdaderamente haya sido un choque, digamos, entre el gobierno central y los alcaldes de oposición. Lo que creo que fue una desafortunada reacción, sí, por supuesto, siempre hay que condenar la violencia, de un grupo de policías que no supo cómo actuar ante una autoridad que quizá ellos no conocían porque pues, a lo mejor no estaban enterados de las caras de las alcaldesas y los alcaldes electos y no les permitieron este ingreso. Las mesas de diálogos están y creo que se tienen que dar al final. Todos del partido que sean y todas del partido que sean gobiernan para la ciudadanía, no hay que perder el foco. Pero sí no irnos con la pinta, porque si en algo son expertos, particularmente varios de ellos y varias de ellas, es en poner el foco acá para que no volteemos a ver acá. Y creo que fue el caso de lo que pasó con este enfrentamiento en el Congreso. Como diría una canción de la película de Almodóvar, Mujeres al ataque, al borde de un ataque de nervios, la última canción de la película, no sé si la han visto, y si no, pues a ver, te las recomiendo. Está una maravilla esa película, sí, claro. Y el cierre de la película es una canción que parafrasea y repite teatro. Todo esto es puro teatro. Y yo me acordé cuando veía las escenas de estos alcaldes electos ahí confrontando a los policías y la fotografía que fue tan publicitada de Lía Limón con un golpe en la nariz, que es reprobable, por supuesto. Una violencia policíaca tiene que ser, es injustificable y tiene que ser condenada y castigada en cualquier circunstancia, sea el partido político que sea. Pero dicho esto, pues a mí, no sé cuál es tu opinión, Jessica. Yo tengo mi opinión que es muy clara, pues esto es puro teatro, simple y sencillamente algo, como bien dice Luisa, un intento de distraer, una idea que tienen sobre todo los políticos del Partido Acción Nacional de creer que los mexicanos somos tontos y que realmente vamos a comprar todo ese teatro que les gusta armar. No sé qué piensas tú, Jessica.
Pues yo creo que es algo que vamos a empezar a ver pues en varios momentos, no solo en la Ciudad de México. O sea, tenemos que recordar los resultados electorales en la ciudad, que hubo una parte que votó por ellos. Yo no, la verdad es que yo no me sé los perfiles tan criminales como lo sabe Luisa, así que yo no me voy a meter en eso, pero sí veo que la oposición en general ha encontrado digamos, su único camino en este momento, ante otras cosas que ya hemos visto, es agruparse, ¿no? Y no solo están haciendo con este show, como quieran llamarlo, dijo la jefa de gobierno que había sido un circo, que la política no se podía convertir en un circo, pero lo cierto es que ya te están diciendo cómo van a actuar en bloque básicamente en todas las cosas en estos siguientes 3 años, ¿no? Y cómo van a ser un problema para Claudia Sheinbaum en distintos momentos por la fuerza que han tenido. Ahora, más allá de la Ciudad de México, quiero poner también el ejemplo de lo que está pasando en el Congreso, ¿no? De cómo esta nueva bancada de Va por México, ¿no? Esta alianza donde está PRI, PRD, PAN, y que ya prácticamente anunciaron que ellos no le van a hacer caso ni van a aprobar ninguna de las iniciativas que tiene López Obrador te deja ver que la oposición, tanto a nivel local, en la Ciudad de México, como a nivel federal, lo que están viendo es trabajar en bloque para que no funcionen, digamos, no pasen tan fácil, por lo menos, todas las iniciativas que está teniendo tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como el presidente López Obrador. Ahora, en el caso de Sheinbaum, a mí me parece en general que se ha portado de manera moderada. Yo creo que hay un mensaje, ya me dirán ustedes que interpretan, de que haya puesto a Martí Batres como secretario de gobierno. Me parece que es una alianza de fuerzas para hacer que el proyecto, digamos, en la Ciudad de México continúe, pero sí creo que es lo que les queda. O sea, la oposición lo que le queda en este momento es esto, porque yo sí creo que los ciudadanos en general no se han olvidado de muchas de las cosas que ocurrieron. Es como, y creo que cuando decían ayer los priistas en el Congreso de que nosotros no vamos a recibir órdenes de ningún presidente, pues digamos, de uno que ya lleva unos años aquí, pues ya dices, bueno, ¿de qué presidente no ha recibido órdenes del PRI, no? Entonces, me parece que es la estrategia y habrá que ver hasta dónde llega y qué tanto juego le da la jefa de gobierno. Sí puede convertirse obviamente en todo un golpeteo político ahí. Ya, gracias Jessica. Luisa Cantú, para cerrar, y aunque no lo teníamos en la agenda, me gustaría si lo podemos pasar así rápido, brevemente, pues esta otra alianza de medios que salió, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo leerla? ¿Hay que preocuparse? ¿No hay que preocuparse? ¿Quién se tendría que preocupar? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, nada más porque me quedó atorado en el alma el tema que decía ahorita Nájar, el PAN cree que somos tontos. Bueno, el PRD y Jesús Zambrano comparando los hechos con el halconazo, yo no sé qué cree. O sea, ya ese nivel de cinismo también me parece muy impresionante. Entonces, creo que toda otra hora para decir lo inapropiado y casi indolente que es comparar el halconazo con este choque con un cerco policial. Pero bueno, nada más ahí quejarme de Zambrano. Y digo, el tema de las alianzas de medios, creo que pues más bien se lo dejaría, le cedo mis minutos a Nájar, ¿no? Quizá con pie de página, porque la verdad es que son quienes pueden poner el ejemplo, quienes verdaderamente nos han dado que aplaudir y de que estar orgullosas y orgullosos en esta década. Entonces, más bien, pues te lo cedo, ya me callo. No, yo me refiero a esta alianza que están haciendo estos medios de comunicación. Sí. O sea, hasta sí. Se llama igual. Sí, que vaya, usurparon el nombre que ya había, que inició hace ya muchos años la red de periodistas de a pie. Pero ¿cómo leerlo en una lectura política, esta alianza de medios, pues que está el Heraldo, está el Universal, está Proceso, Eje Central, sí, Proceso, Eje Central, Político, MX, que es muy ligado a Azteca, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, en general me parece bien que haya, abstrayéndome, digamos, de quiénes son las personas involucradas, creo que en general las alianzas de medios pueden ser una herramienta muy útil cuando tienen en el centro la ética, ¿no? Periodística, digamos, acompañar situaciones adversas como son muchos medios en los estados, como es la alianza de medios que tiene Pie de Página, ahora también con ustedes. En este caso, pues sí, la lectura creo que es otra, no creo que se trate de un asunto de mejores coberturas, ¿no? Creo que se trata de un asunto más bien de unión de fuerzas, ya más bien
digamos, la misión que tengan, creo que valdrá la pena analizarla con mucho más fondo, ¿no? Y también ver en qué se concreta, digamos, ya directamente esta alianza. Es decir, hay un comunicado hasta ahora, ¿no? Un comunicado justo con los logos de estos medios, que creo que es lo que nos ha dado mucho de qué hablar, pero habrá que ver en qué se transforma. En un boletín maravilloso y coberturas maravillosas como pie de página, pues tendrían que reformar muchas cosas al interior primero, ¿no? Entonces, más bien habrá que ver de qué va esta unión, cuál es el objetivo verdadero, porque dicen defender el periodismo, ¿no? Y ahí pues hay muchas acciones previas. Entonces yo pues lo dejaría hasta ahí, más bien en que estoy expectante a ver en qué se transforma. Pues es que ellos nacen con la idea de, entre otras, de defender la libertad de expresión. Ya lo he dicho yo en varios espacios, aquí mismo sobre todo, que es un poco mucho contradictorio que algunos medios donde la libertad de expresión es lo último que tienen presente, pues ahora se conviertan en los adalides, en los cruzados del derecho a la información en México, cuando ellos son los que lo han negado y han promovido que no exista el derecho a la información en México de una manera entusiasta, si se permite. Vamos a publicar la red de periodistas de a pie, la cual yo presido, un pronunciamiento ya en cualquier momento en nuestros espacios, en la Alianza de Medios que nació en 2018, y que, bueno, pues ahí da a conocer claramente nuestra posición. Yo ya solamente recuerdo que para poder asumirte como un cruzado de periodismo, primero tienes que hacer periodismo. El periodismo se hace con un punto básico, fundamental, que se llama ética, y para tener ética no puedes hacer cosas como las que hizo la Alianza de Medios apenas, esta Alianza de Medios, esa otra, apenas surgir, que es plagiar material de la red de periodistas de a pie, de la Alianza de Medios. O sea, ellos están presentando como propio, por ejemplo, un protocolo de cobertura periodística ante violencia de género, un protocolo que fue hecho por la red de periodistas de a pie a propósito de la cobertura del Me Too, y ahora resulta que ellos pues lo presentan como propio. Esa es la peor forma, creo yo, de presentarse como medios éticos o como una alianza ética, para no irnos a los medios, como una alianza ética y que busca promover la libertad de expresión y defender el periodismo. Pero mejor ahí le dejo para que, si pueden ver el pronunciamiento ya en unos minutos, un ratito más, les invito a hacerlo. Jessica, ¿tú qué piensas de esto? No, pues yo no sabía, mi querido Alberto, yo no sabía que les habían plagiado el protocolo. Por supuesto que yo vi el anuncio. La verdad es que yo cuando pienso en alianzas de medios, obviamente sí pienso bien, luego en pie de página, y pienso en todo el esfuerzo que comenzó Marcela Turati hace muchos años para profesionalizar a los periodistas. Marcela, que siempre ha sido una mujer muy, muy sensible a esto y que empezó sin hacer tanta laraca, ¿no? A reunir a los compañeros que ya conoce a gente de todo el país, hacer talleres, y que después se convirtió en pie de página, lo que ahora conocemos como pie de página. Bueno, la red de periodistas de a pie, y ya claro, que tiene 15 años, y luego pie de página que tenemos 5. Seguro, bueno, digamos que eso es lo que yo sé de alianza de medios. Aparte, pues obviamente estas alianzas de medios como pie de página con medios locales, que a mí me ha parecido maravilloso porque siempre me entero de cosas que no leo en otros lugares, con una cobertura muy distinta, y que algunos otros medios hemos podido sacar de ahí, y por ejemplo en mi caso, que siempre en Univisión les andamos pidiendo cortesía, he hablado con los periodistas de pie de página, en fin, una serie de cosas. Ahora, también pienso, cuando me dicen alianza de medios, lo que pasó en los 90s en Colombia, cuando si detenían o si asesinaban a un periodista, el crimen organizado allá, sobre todo esta alianza que se hizo contra Pablo Escobar, lo que hacían era retomar las investigaciones que tenía ese periodista asesinado y darle voz en todos los medios. Para mí, eso es una alianza de medios. Yo creo que en México, sin duda, por la violencia que se está ejerciendo contra el periodismo, y me refiero sobre todo a la violencia de asesinatos, más allá de si hay libertad de expresión o no, ¿qué libertad de expresión puede haber cuando asesinan a los periodistas que están haciendo investigaciones sobre alcaldes, sobre cosas locales muy concretas? Que tendría que haber este resueno en los demás medios de ver qué pasó con ese compañero, qué estaba investigando, y como todos darle un poco el rollo de Colombia. Pues si empiezan efectivamente con un plagio, una alianza así, me parece que pierde toda credibilidad, porque además pues entre gitanos no nos leemos las manos y sabemos perfectamente de dónde viene cada cosa que
que ocupa ahora. Habrá que ver cómo, estoy de acuerdo con Luisa, hay que darle el beneficio de la duda cómo se concreta, ¿no? Hay medios serios ahí, sin duda, o sea, medios grandes, medios que además tienen credibilidad en zonas, por ejemplo, como en Sinaloa, el debate, ¿no? En medios que es importante seguir, pero sí creo que la alianza, más que rimbombante, tiene que ser una alianza operativa y real, ¿no? Si no, no va a tener mayor impacto. En 2011, algunos de estos protagonistas de la Alianza de Medios, ya para cerrar esta mesa, se unieron en una especie de acuerdo para defender el periodismo, algo muy parecido. Hicieron un evento grandísimo en el Museo de Antropología, según recuerdo, y le llevaron las conclusiones a Felipe Calderón para, pues como una forma clarísima de demostrar para dónde estaban caminando. Una de las conclusiones de algunos de estos medios, no todos, algunos, era su decisión de no publicar más hechos de violencia, de no publicar más historias sobre masacres, de no publicar más historias sobre la guerra que había desatado Calderón. Es decir, un propósito de autocensura. Hubo también un ejercicio muy parecido al de Colombia para publicar justamente las historias que otros periodistas no podían hacer por riesgo en algunos estados. Este también intento también abortó también después de un regaño desde Los Pinos. Así es que ejercicios y experiencias sobre esto ya hay. Y está bien, en la red de periodistas de pie decimos bienvenidos todos los esfuerzos, siempre y cuando sean de a de veras y que tengan el propósito de a de veras de proteger el periodismo y a los periodistas que ejercen su oficio en zonas de riesgo. Y habría que empezar por mirarse al espejo y revisar las condiciones laborales y la desprotección en la cual se encuentran los compañeros de algunos de esos medios, y también recordar las historias de aquellos compañeros que ante una amenaza de muerte, sus editores, sus medios de comunicación, simple y sencillamente los despiden o no los protegen. Y algunos de estos protagonistas también forman parte de este nuevo grupo de medios. Así es que ya veremos. O nada más, perdón, aclarar, en unos de esos medios que están en esa alianza, cómo han periodistas que llevaban años trabajando con ellos, les han dicho, pues aquí se acaba tu contrato y si quieres seguir con nosotros en condiciones laborales, como si fueras empezando, ¿no? Eso ha pasado en medios que están en esa alianza. Entonces, a mí me parece que qué sentido tiene si van a defender supuestamente la libertad de expresión de manera nada más de título, si no hacen algo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, con la gente que trabaja con ellos y no les pagan de una manera más digna, ¿no? Pues ya sí, se van a robar los protocolos, mejor que toquen la puerta formalmente, ¿no? Y que se los pidan, porque la verdad es que sí hay años de experiencia en esta alianza que ha sido muy exitosa. Quizás sí vale la pena que les volteen a ver, de la forma ética, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahí protocolos sobran, y lo hemos visto una y otra vez, que han implementado interna y externamente en la alianza que tienen ustedes, Alberto. Creo que ojalá se acerquen de la forma que hay que acercarse, ¿no? Quieren aprender, eso parece, ¿no? Si se están robando este protocolo, pues ojalá que lo hagan. No robárselo, acercarse para tenerlos. Simple y sencillamente no tratar de avasallar o de decir somos el único esfuerzo, somos la única alianza, no había existido otra. Hombre, así no se empieza bien, pero mejor ahí le dejamos. Resumidamente, ética. Vamos a ver si en algún momento estas gentes que manejan estos medios conocen un poquito de este sentido de profundidad periodística. Mi querida Luisa Cantú, Jessica Cermeño, como siempre, un gran placer tenerlos con nosotros. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, otro grande. Gracias. Baigoncito. Cuídense, gracias.